Muy bien, muy buenas noches. Estamos en la clase gratuita Vida Saludable más que una moda y vamos a conversar el día de hoy de todo aquello que nos puede aportar hacia una vida saludable, pero más allá de los estereotipos que nosotros tenemos de lo que corresponde a una vida saludable. Es probable que cuando nos dicen vida saludable, pues vienen a nuestra mente algunas personas, algunos nombres, algunos productos, inclusive algunas maneras de vivir. Pero más allá de eso, la vida saludable tiene que ser algo que nos construye y que nos aporte y que nos lleve hacia la plenitud. Entonces, desde allí vamos a emprender esta clase de hoy que pues tiene como objetivo que nosotros definamos lo que significa una vida saludable para nosotros, que empecemos a ver las rutas o evaluemos lo que ya nosotros tenemos construido con respecto a lo que es una vida saludable. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Primero, salud más allá de los estereotipos. Entonces vamos a hablar de lo que significa la salud más allá de los estereotipos. De hecho, fíjense que allí coloqué la imagen de un aborigen y es precisamente porque ellos son personas sanas, no solamente porque tengan un estilo de vida particular, sino porque también reconocen la naturaleza. Y entonces fíjense que esto no corresponde al estereotipo que tenemos nosotros de vida saludable. Sin embargo, la vida de los aborígenes es una vida bastante saludable. Luego vamos a conversar del estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Por qué nos aqueja? Los tipos de estrés y cómo podemos nosotros gestionarlo. Luego el autoconocimiento como ese punto de partida para el cambio. Posteriormente vamos a hablar de nuestro cuerpo, vamos a hablar de vencer el sedentarismo, vamos a hablar un poco sobre la alimentación, alimentándonos para vivir sanos, y vamos a hablar de la importancia de nuestra manada, de la importancia de pertenecer a comunidades. Vamos a hablar de la mente y la espiritualidad y por último vamos a hablar de los hábitos como el pilar fundamental para materializar los cambios. Entonces, desde aquí vamos a comenzar esta clase de hoy. Cualquier duda me pueden conversar por el chat o pueden activar sus micrófonos y yo con todo gusto les atiendo. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Yo en estos días pregunté qué era la salud y hubo muchos conceptos y entre ellos hubo la ausencia de enfermedades, ¿no? Y fíjense que trasciende la ausencia de enfermedades el concepto de salud. Pero teniendo en cuenta esto, les pregunto, si la definición de salud es esta, ¿se sienten ustedes saludables? Porque, por ejemplo, yo no me siento saludable si el parámetro de definición es este. Y esa pregunta también la hago para quien esté viendo este video. ¿Se sienten saludables considerando esta definición? Con ese parámetro no. Exacto, Jenny. Entonces, fíjense que ese concepto de salud no se adecua quizás a lo que nosotros podemos interpretar como salud. Sin embargo, nos brinda una orientación general porque nos habla que la salud no solamente se refiere al cuerpo físico, sino también a la mente y también a los vínculos sociales. Entonces, por ahí se vislumbran algunos aspectos que son pilares fundamentales de la salud. Ahora bien, ¿qué es el estilo de vida? El estilo de vida es un convenimiento, es un acuerdo, es un constructo que está vinculado
a la salud y que también está vinculado a los hábitos. Entonces, fíjense que cuando hablamos de una vida saludable más allá de las modas, entonces estamos hablando de una vida saludable, de algo que tiene que ver con hábitos. Ahora bien, es igual la definición, ahora sí, esta pregunta me parece muy interesante. ¿Es igual la definición de salud en Asia que en América? Esa es una pregunta importantísima, porque fíjense cómo este concepto de salud quizás podríamos descontextualizarlo y enfocarlo en cada una de las regiones con cada peculiaridad. O es igual el concepto de salud en una ciudad grande como Bogotá, como Nueva York o en un poblado. Es lo mismo. Eventualmente sí y eventualmente no. Entonces fíjense cómo ese concepto de salud puede ser apropiado y adaptado a las circunstancias que cada ser humano y cada comunidad tiene. Vamos a continuar por acá y vamos a hablar de este tema que a mí me parece muy, muy interesante. La construcción social del cuerpo sano. Y aquí vamos a hablar un poco de lo que son los estereotipos, ¿sí? Vamos a hablar de lo que se nos ha vendido a nosotros durante mucho tiempo, que es el cuerpo sano. Cuando hablamos de cuerpo sano, entonces nos remitimos a la imagen de una persona con musculatura definida, con ciertas características corporales, agradable a la vista. Esas son, digamos que las definiciones de cuerpo sano. Entonces, dentro de ese cuerpo sano, de repente no cabe una persona amputada. O dentro de ese contexto de cuerpo sano que hemos construido, porque es una construcción social, no cabe un adulto de la tercera edad. Entonces, fíjense cómo se generan lo que sale allí en la imagen, marcadores somáticos de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se altera nuestra visión de lo que es un cuerpo sano y entonces consideramos, por ejemplo, la vejez como falta de salud. Y no necesariamente la vejez implica enfermedad. La vejez es un periodo de la vida, no es una enfermedad. Nos duele algo y decimos, ay, tenemos la vejez. Y no necesariamente es así. Yo conozco personas de la tercera edad mucho más sanas que personas de 20 años. Por otro lado, se genera la gordofobia. Y eso es un marcador somático de identidad bastante interesante. Entonces hay rechazo a la gordura. Si nos vemos quizás pasadas de peso, pasados de peso, entonces podemos sentirnos feos, independientemente de que nuestro cuerpo esté sano o que quizás pues tengamos sobrepeso, pero podamos lidiar más o menos bien con eso, entonces sentimos rechazo hacia la imagen de una persona con sobrepeso o con obesidad. A razón de esas deformaciones o de esos marcadores somáticos de identidad, surgen desórdenes de alimentación como por ejemplo la anorexia o la bulimia. O un desorden que se denomina vigorexia, que es la actividad física compulsiva. Yo conozco personas que entran dentro de estos desórdenes de alimentación. Y uno empieza a observar el contexto de esas personas y se da cuenta que las razones que las llevan a eso son razones
de fundamento de base. Entonces fíjense cómo desde nuestro diálogo interno, desde nuestro diálogo familiar, se pueden emprender cambios que nos ayuden a generar un constructo del cuerpo sano que realmente sea cónsono con la realidad. Seguimos con este tema y vemos que ese constructo de cuerpo sano no corresponde a las mayorías. O sea, no todos tenemos la figura que tiene esa chica que está allí. Y eso no necesariamente nos tiene que llevar a odiar a las personas que tienen un cuerpo que entra dentro de esos cánones, sino que simplemente la propuesta de un cuerpo saludable proviene de una minoría que tiene esas características fisiológicas y genera estándares, por supuesto, que son o se hacen imposibles para el resto de la población. Eso hace a su vez que se homogeneice la diversidad cultural. Entonces, un cuerpo sano en Asia es distinto o es diferente, por supuesto, por el contexto, a un cuerpo sano en Europa. Son distintas personas, son distintos contextos culturales, son distintas inclusive representaciones genéticas que hay allí en esas células que hacen que cada cuerpo sea único y que tener un constructo de cuerpo sano pues sea algo que vulnere las peculiaridades sociales, genéticas, antropológicas de cada quien. Por otra parte, esa construcción del cuerpo sano que se maneja actualmente culpabiliza características como la flacidez, la edad, la gordura, la inactividad y los malos hábitos. Entonces, esto lejos de instar a las personas a que se sumen a adquirir hábitos que les construyen, más bien genera un rechazo hacia el hecho de asumir hábitos saludables. Y por último, que yo creo que es lo más preocupante, la construcción social del cuerpo sano deja la responsabilidad de la salud únicamente en manos del individuo. Es decir, nosotros mismos somos los responsables absolutos de nuestra salud. Si bien nosotros tenemos un poder importante en relación a lo que es la construcción de un cuerpo sano, tenemos también que considerar que hay un contexto en el que nosotros estamos inmersos. En ese sentido, por ejemplo, el hecho de que existan instalaciones seguras para que las personas puedan hacer ejercicios o que exista un salario que permita el pago de una alimentación de calidad, políticas de Estado que potencien y promuevan la salud preventiva. Todo eso es parte de ese contexto que también debe ser compañero de la construcción de un cuerpo sano. Entonces, más allá de lo que se nos vende en las marcas, de lo que nosotros podemos ver en los comerciales, en el marketing, existe pues una realidad en la cual nosotros tenemos que transformar lo que se interpreta como cuerpo sano. Tenemos que transformarlo considerando nuestro contexto, nuestras realidades y nuestra cultura. Todo eso es fundamental. Cuéntenme cómo vamos hasta ahorita. Excelente, dice Jenny. Cualquier cosita te veo por allí, Julie, en la cámara. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva.
Vamos a hablar entonces de un cambio de perspectiva. Primero, la vida saludable no es un ideal a alcanzar. Yo creo que la reinterpretación de ese constructo tiene que ir más hacia lo que es un derecho humano. El ser humano tiene derecho a una vida saludable y tiene el deber también consigo mismo de construir una vida saludable. ¿Por qué? Porque la salud es el estado natural del ser y por tanto no debe representar un esfuerzo. Para estar sanos no necesitamos hacer sacrificios, porque otra de las cosas que se suele valorar, sobrevalorar en esta sociedad es el sacrificio que hacen las personas que se paran a las 4 de la mañana o que hacen esto lejos de la construcción amorosa del hábito. No es que una vida saludable no requiera compromiso, claro que sí lo requiere, pero una cosa es la construcción de un hábito que nos lleve a un compromiso y otra es la desvirtuación o la deformación de ese diálogo al punto en que se premian cosas que nos resultan desagradables. Entonces, la vida saludable como derecho humano no debe representar un esfuerzo. Por otra parte, las políticas de salud deben estar enfocadas en la plenitud del ser y contemplar aspectos como el ocio, el descanso y los vínculos. En ese sentido, yo tengo una manera de pensar, pues quizás bastante distinta al común, y es que a mí me molesta mucho el término salario mínimo, porque cuando nosotros hablamos de salario mínimo es el ingreso mínimo necesario para que una persona pueda vivir, para que pueda sobrevivir. Y resulta que los seres humanos trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Entonces, yo creo que esa transformación debe ya hacerse realidad. Y por último, bueno, vamos a hablar del cambio. El cambio suele o es más fácil, es la ruta, digamos, como más natural, que inicie en la familia. De la familia, desde los hábitos de la familia, desde el diálogo de la familia, desde los valores y los principios, estos hábitos se trasladan al individuo y por último se ven reflejados en la sociedad. Entonces fíjense cómo la vida saludable va más allá del marketing, va más allá de la moda, va desde el individuo hasta la familia y desde la familia a políticas sociales que nos ayuden a evolucionar ese aspecto en el que yo siento que tenemos todavía mucho que aprender. Por otra parte, la salud y el bienestar no son una mercancía. Y fíjense que es interesante el hecho de saber que la industria de la salud y el bienestar es la industria con mayor crecimiento a nivel mundial, con mayor crecimiento económico. Porque los seres humanos buscamos lo que no tenemos y precisamente la manera en la que estamos viviendo nos quita la salud y nos quita el bienestar. Entonces eso no es una mercancía, no es algo que nosotros, por lo cual nosotros debemos pagar, sino que es un derecho. Por otra parte, un cuerpo perfecto es un cuerpo sano en todas sus dimensiones. Y cuando me refiero a un cuerpo sano en todas sus dimensiones, me refiero a un cuerpo que está sano física, mental, emocionalmente, espiritualmente y socialmente. Entonces se están omitiendo algunos aspectos del ser que son valiosos cuando nosotros hablamos de salud. Cuéntenme cómo vamos. Leo por aquí.
Las veo mientras que cambio acá de diapositiva. Vamos, chévere. Excelente, Julie. Bueno, entonces vamos a hablar, digamos que del primer enemigo. El primer enemigo de una vida saludable es el estrés. ¿Y qué es el estrés? Vamos a leerlo primero y vamos a ir viendo qué tal. El estrés es una reacción fisiológica y emocional que experimentamos cuando nos enfrentamos a situaciones demandantes que percibimos como demandantes o amenazantes. Es una respuesta natural del cuerpo diseñada para ayudarnos a afrontar desafíos y peligros. Visto así, ¿es el estrés malo? Desde ese concepto, ¿es el estrés malo? Les pregunto. Fíjense, si es algo natural del cuerpo y que está diseñado para ayudarnos a afrontar desafíos y peligros, evidentemente que no es malo el estrés. Ahora, ¿cuándo es malo el estrés? Ahí es donde vamos a ver los tipos de estrés. El euestrés, que es, digamos, la tensión que podemos manejar ocasionada por un estímulo. Y cuando me refiero a tensión ocasionada por un estímulo, me refiero a un estímulo bien sea agradable o desagradable. Porque los estímulos agradables que sorprenden mucho y que salen dentro de los parámetros normales, estresan el cuerpo. Pero de igual manera, los estímulos desagradables. Entonces, cuando nosotros podemos manejar con nuestros recursos corporales de una manera saludable, el estrés, estamos hablando de euestrés. Mientras que hablamos de distrés cuando hablamos de una tensión excesiva, prolongada, debido a un estímulo demasiado grande que nos puede conducir a una angustia o a reacciones de desesperación, ¿no? Teniendo en cuenta estas dos definiciones de estrés, es importante que reconozcamos en nuestra vida cuando nosotros vivimos en euestrés o en una tensión manejable y cuando vivimos en distrés. ¿Por qué? Porque si es una tensión manejable, esa misma tensión nos va a ayudar a superar ciertos aspectos de nuestra vida. Los cambios generan tensiones, el esfuerzo por construir hábitos genera tensiones, todo eso genera tensiones. Mientras que sean manejables para nosotros, entonces hablamos de euestrés. Pero cuando eso ya se convierte en un problema, cuando eso se nos hace ya mucho para el manejo corporal, hablamos de distrés. Entonces fíjense que, visto de esta forma, nosotros pudiéramos sentir estrés por el hecho de querer tener una vida saludable. Y entonces pasa, por ejemplo, lo que sucede a veces en mis clases de yoga, que sé que de repente a Jennifer, que es profe de yoga, también le puede estar pasando. Y es que la gente llega corriendo porque viene la clase de yoga y es que están en distrés, se estresan para relajarse. Y es normal que exista un mínimo de tensión, pero ¿hasta dónde es sano? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué tanto de tensión es sana para que nosotros podamos manejar la vida? Ahora bien, vamos a este aspecto importante que sale aquí en la parte superior de la diapositiva, y es que el estrés no solamente pertenece a la persona. Si bien el estrés se genera por la manera en que nosotros interpretamos lo que nos está ocurriendo, ese estrés no es solamente ocasionado por mí,
sino que es fruto de la interacción que yo tengo con mi entorno. Entonces, si estoy en un entorno que evidentemente es hostil, pues obviamente que voy a sentir estrés. Ahora bien, ¿cómo puedo yo transformar eso? A través de una repercepción, a través de la educación de mi mente para que interprete de una manera más saludable para mí eso que es tensionante, que es estresante. Cuéntenme cómo vamos hasta ahorita. Las voy leyendo mientras que voy pasando la diapositiva. Ajá, Jenny. Excelente. Y por aquí me mandaron un pulgarcito. Ok, el autoconocimiento como el inicio del cambio. ¿Qué pasa? Que vimos ahorita que como el estrés nos saca de contexto, nos causa angustia, ¿cómo nosotros podemos reinterpretar todo nuestro entorno para poder emprender un cambio favorable en nuestro estilo de vida? En ese sentido, conocernos a nosotros en nuestras distintas dimensiones resulta muy valioso. Conocer nuestro cuerpo físico, conocer nuestra mente, conocer nuestras emociones, conocer los gatillos, eso que nos detona, saber dónde están, es importante. Y es el inicio del cambio. ¿Qué pasa? Que eventualmente cuando nosotros emprendemos este proceso de autoconocimiento, queremos cambiar todo lo que sentimos que no está bien ya. Pero esos cambios son graduales, son parte de un camino. Y para ello es importante la observación y el reconocimiento. Fíjense, el 70% de las enfermedades vienen de la conciencia emocional. O sea, simplemente el hecho de no saber manejar nuestras emociones ya nos enferma. Si nosotros nos conocemos y sabemos qué es lo que nos desagrada y sabemos gestionarlos, ya estamos ganándole a los procesos patológicos. Nada más por el simple hecho de conocer nuestras emociones. Sumado a eso, el cultivo de los pensamientos positivos. Fíjense que no solamente se trata de un positivismo tóxico y de negar todo lo malo, sino de saber qué interpretación de la realidad me resulta beneficiosa. Y desde esa interpretación de la realidad que en un momento determinado me resulta beneficiosa, yo puedo anclarme para poder llevar una situación y responder de una manera favorable para mí mismo o para mí misma. Ahora bien, la propiocepción y la introcepción son dos sentidos que nosotros a veces dejamos de lado. La propiocepción es el sentido de nosotros en el espacio, ¿sí? Cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con los objetos, el movimiento. Eso se pierde porque el sedentarismo es parte de nuestra vida y la falta de movimiento hace que esa zona del cerebro pues quede anulada, un poco en desuso. Y por otro lado, la introcepción, que es la escucha de nosotros o cómo sentimos nosotros por dentro, eso es muy valioso también en este proceso de autoconocimiento. Entonces, por ejemplo, las prácticas mente-cuerpo, como el Qigong, como el yoga, nos ayudan a afinar los sentidos hacia la introcepción y la propiocepción. Entonces, allí es cuando nosotros decimos, yo cuando me molesto siento como que el pecho se me aplasta. O, cuando estoy alegre, por ejemplo, yo cuando estoy alegre salivo mucho, segrego mucha saliva.
Es impresionante. Entonces son cosas a las que nosotros no tenemos la percepción abierta porque no estamos acostumbrados a prestarle atención a nuestro cuerpo como un emisor y receptor de señales del entorno. Si nuestro cuerpo emite y recibe señales del entorno, nuestra mente las interpreta. ¿Y cómo nosotros emitimos señales que sean favorables para nuestra vida? Bueno, a través de esos procesos mentales de repercepción, educación, que se pueden lograr, por ejemplo, a través de la meditación. Entonces vamos a continuar por acá. Y vamos a hablar, sí, de los pilares de una vida saludable. Fíjense, el primer pilar, y yo digo que es uno, yo digo que todos son sumamente importantes porque de ellos está hecha la vida saludable, pero la actividad física es determinante de la salud. La actividad física puede ayudarnos a regular el sueño, la alimentación e inclusive el hecho de crear vínculos. Nada más partiendo de la actividad física. Ahorita vamos a hablar de lo que es la actividad física y de lo que es el ejercicio. Son dos cosas diferentes. La alimentación, lo que nosotros ingerimos, nos nutre y forma parte de nuestro cuerpo físico y afecta a nuestro cuerpo mental. El descanso, el ocio, es importante estar aburridos. Estar aburridos es muy importante. Los procesos creativos que se generan durante los periodos de aburrimiento son maravillosos. Entonces, darnos ese espacio es importante. Por otro lado, las relaciones, los vínculos y por supuesto la espiritualidad. No la religión, la espiritualidad. Claro, uno puede vivir la espiritualidad desde la religión que uno tiene y eso es genial. Pero, por ejemplo, para alguna persona que sea atea, el hecho de hablar de espiritualidad hace que sea complejo. Sin embargo, existe espiritualidad para personas ateas. Ahora vamos a hablar de vencer el sedentarismo. ¿Cómo nosotros trascendemos el sedentarismo? Y aquí vamos a hablar de lo que es la actividad física, que es el primer pilar de una vida saludable. Cuéntenme hasta ahora cómo vamos. Las leo por allí. Genial, pulgarcito arriba. Chévere. Ok. Cuando nosotros hablamos de actividad física, hablamos de un conjunto de acciones con objetivos motores. O sea, hablamos de mover el cuerpo. Actividad física es caminar a nuestro trabajo, regresar caminando o ir en bicicleta a buscar a nuestros niños. Eso es actividad, entra dentro del parámetro de actividad física. Pero no toda actividad física es ejercicio físico. El ejercicio físico es la actividad física programada con tiempo y con objetivos determinados. En el caso de los adultos entre 18 y 64 años, se estima que el mínimo de actividad física es de 150 minutos por semana. Hablamos de 150 minutos por semana. Sumado a eso, ya voy a apagar por aquí el audio. Ajá. Sumado a eso está la actividad aeróbica. Bueno, esos 150 minutos son de actividad aeróbica de intensidad moderada, como por ejemplo caminar a paso ligero, 75 minutos de intensidad vigorosa, como correr. Puede ser una cosa o la otra. Lo ideal para una persona de estas edades, entre 18 y 64 años, es que la actividad física involucre 300 minutos semanales cuando se trata de actividad aeróbica y unos 150 minutos de actividad con intensidad vigorosa.
Entonces, fíjense todo lo que estamos hablando nosotros. Si hablamos de 150 minutos y que la hora son 60 minutos, estamos hablando aproximadamente de más de 2 y media mínimo, y pues mucho más cuando hablamos de, ya voy a apagar por acá el audio. No, pues. Perrito, mami, ¿quiere perrito? Ok. Ahora, ¿de qué tipos de actividades hablamos nosotros cuando nos referimos a adultos entre 18 y 64 años? Pues a caminar, a correr, a nadar, a andar en bicicletas, ejercicios con pesas, calistenia, yoga, pilates. Importante y valioso es que realicemos ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza son el pilar fundamental de las demás valencias físicas, porque hasta para caminar, para levantarnos de una silla, nosotros necesitamos tener la fuerza muscular suficiente para alcanzar eso. Y en ese sentido, el manejo de ejercicios de fuerza, bien sea con el propio peso corporal y luego incorporando gradualmente peso, es importante y es valioso. Voy a continuar por acá. Y vamos a hablar en este momento de la alimentación, pero antes me gustaría saber cómo vamos con la parte de actividad física y cuéntenme si tienen alguna duda con respecto a lo de la actividad física. Vamos bien, genial, 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 vamos bien. Ok, en este momento vamos a hablar de otro pilar para una vida saludable, que es la alimentación. Fíjense entonces que ese estereotipo de vida saludable se cae cuando sobre todo hablamos de alimentación. ¿Por qué? Porque cada contexto tiene sus propios alimentos y uno, por ejemplo, de los primeros consejos cuando se habla de una alimentación saludable es evitar los alimentos procesados. Para evitar los alimentos procesados es necesario que consumamos los alimentos de nuestro contexto, de nuestras cercanías, que han sido cultivados a los alrededores. Y en ese sentido, entonces no es lo mismo una dieta que se hace, por ejemplo, acá en mi país, en Venezuela, a una dieta que se hace en Argentina, que es un país que tiene 4 estaciones. No son los mismos alimentos. Por mucho que se hayan adaptado las especies, por mucho que se haya hecho pues la logística para tener los alimentos allí disponibles, no es lo mismo. Entonces, para poder alimentarnos, para vivir sanos, es importante nuevamente ese proceso de autoconocimiento. Primero, saber qué nos cae bien, qué nos cae mal, cuánto comemos para sentirnos satisfechos. Esos procesos son importantes. Es importante prestarle atención a eso. Entonces, tenemos que conocer nuestras necesidades en cuanto a actividad física diaria. ¿Por qué? Porque la actividad física diaria determina el consumo calórico que nosotros requerimos. Una persona que tiene mucha actividad física es una persona que requiere mayor aporte calórico y que necesita sentirse satisfecha. Por otro lado están las condiciones de salud. Hay personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión y pues su ingesta no es la misma que una persona que no tenga esas condiciones de salud. Por otro lado, el objetivo. ¿Para qué me alimento? Además de para nutrirnos, nos alimentamos también para subir de peso, para bajar de peso, para calmar nuestra ansiedad. Entonces, ese objetivo va a determinar los alimentos que nosotros elegimos al momento de poner en nuestro plato, de cocinar y de comprar.
Otro aspecto valioso e importante es la etapa de la vida en la que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el consumo de alimentos de un niño pequeño que apenas está iniciándose a ingerir alimentos, al consumo de alimentos, por ejemplo, de un adolescente o de una persona de la tercera edad e inclusive de una persona embarazada, de una mujer embarazada. Entonces, fíjense que esto que pareciera pequeño es importantísimo prestarle atención. Ahora bien, como tips, si bien no vamos a ahondar el día de hoy en la alimentación, porque lo vamos a hacer en la clase que viene, que se llama Bec Sano, que vamos a hablar de cómo asumir el vegetarianismo de una manera saludable, hay unos tips que aplican de manera general para las personas que deseen una vida saludable. Número 1, evitar los ultraprocesados. Mientras menos pasos existan desde que se cosecha el alimento hasta que se pone en el plato, mejor. Es decir, si no son conservados, todo eso ayuda a que el alimento sea más saludable, igual que los procedimientos de cocción. Luego, incrementa el consumo de frutas y verduras variados. No todo el tiempo lo mismo. Si notas que todo el tiempo consumes las mismas frutas y verduras, es importante que te des la oportunidad de cambiar. Luego, disminuye las grasas saturadas, las frituras. Es importante disminuirlas. ¿Por qué? Porque generan reacciones de estrés oxidativo y degeneran los tejidos del cuerpo. Importante también limitar los azúcares refinados y la sal. Porque en el caso del azúcar refinado nos exponemos a que hayan un incremento del índice glicémico muy repentino. Eso, por supuesto, que satura nuestros sistemas de absorción celular de glucosa y pues evidentemente que esos picos de azúcar tan repentinos pues no son favorables. Y en cuanto a la sal, es valioso que nosotros controlemos la ingesta de sal, reconociendo que la sal es importante, pero que controlada es importante también porque nos ayuda en los procesos o en los casos que haya hipertensión. Cuéntenme cómo vamos hasta ahorita. ¿Cómo se sienten con esta información? Ajá, genial. Ok, bueno, entonces vamos a continuar por acá. Por aquí me escribieron. ¿Quién me escribió? Vamos a ver. Julie, excelente. Jenny, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos allí con la información? Jenny quizás está un poco atareada, pero sé que está atenta. Ella siempre está atenta. Somos seres sociales. Genial, Jenny. Excelente. Somos seres sociales. No podemos desconocer el vínculo que tenemos con los demás. De hecho, fíjense que cuando nosotros establecemos vínculos, segregamos hormonas, segregamos dopamina, nos tranquilizamos. Adicionalmente, y esto es algo bastante curioso, generamos oxitocina, pero una segregación exagerada de oxitocina hace que nos volvamos sectarios. Entonces, fíjense cómo también la fluidez en cuanto a los vínculos sociales también es importante. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos sectarios nos cerramos y quizás nos limitamos de tener distintas visiones que podemos tener de otros grupos de personas, ¿no? Nosotros como seres humanos, siempre que tengamos relaciones saludables, somos medicina, porque nuestros vínculos ayudan a mantener un sistema inmune sano, disminuyen el riesgo de las enfermedades crónicas, todo esto ha sido científicamente verificado, mejora
nuestra salud, el hecho de que pertenezcamos a comunidades, de que pertenezcamos a grupos, mejora nuestra salud y incrementa nuestra longevidad. De hecho, hay un estudio de Elizabeth Blackmore. Ella estudió los telómeros y la telomerasa. Los telómeros son la parte final del ADN. Y yo no sé si ustedes han visto los cordones de los zapatos que tienen al final como un pedacito duro. Los telómeros son como ese pedacito duro de los cordones de los zapatos. Evitan que se deteriore el interior de la cadena de ADN, o sea, la parte útil, digamos, de la cadena de ADN. Igualmente, ese trocito rígido del cordón del zapato evita que se deteriore el cordón, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que conforme van pasando los años o estamos expuestos a situaciones que nos generen estrés o que, digamos, no sean tan saludables, esos telómeros, que es ese trocito de ADN que está al final de nuestro ADN, que nos protege, se va degradando. Y la telomerasa, cuando es bien estimulada, lo reconstruye y evita que la célula fallezca. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos en vínculos sociales positivos o en vínculos sociales constructivos, la telomerasa elonga de manera natural, se activa de manera natural para prolongar la vida de la célula. Fíjense, nada más con el hecho de compartir con un grupo que nos hace bien. Las relaciones de alta calidad, caracterizadas por la confianza, el apoyo mutuo, la intimidad, tienden a tener un impacto más positivo en la salud. Y cuando digo las relaciones me refiero a amistades, familia, pareja, todo esto entra dentro de ese vínculo, ¿no? Allí me salió un error en la diapositiva. Ok, vamos a hablar de la mente y la espiritualidad. Esta parte es en ocasiones menospreciada, pero es tan valiosa. Primero porque cuando nosotros ganamos autonomía en nuestra manera de pensar, nosotros ganamos autonomía en todos los aspectos y todas las dimensiones de nuestro ser. Entonces, observar la mente y comprender su funcionamiento es el primer paso de autonomía que nosotros podemos tener. Es, digamos, que el primer paso de empoderamiento. ¿Y cómo lo logramos? A través de la meditación. Fíjense que lejos de hablar de poner la mente en blanco, estoy hablando de observar. Entonces, cuando aparece un pensamiento, estudiarlo como muy a detalle, sin juicios. Entonces, pensar por qué pienso esto, qué pasa que estoy pensando esto, en qué me ayuda, qué hizo que yo pensara en esto. Entonces, todas esas pequeñas preguntas que nos podemos hacer para desmenuzar nuestra manera de pensar nos ayuda a transformar positivamente o a transformar a favor de nuestra vida nuestros pensamientos. En ese sentido, la meditación es un ejercicio de salud mental. Y aquí les voy a compartir algo que me dijo mi primera profe de meditación. Ella me preguntó primero, ¿tú te bañas todos los días? Y yo le dije, claro que me baño todos los días. Sí, me baño. Y después me dijo, bueno, así como tú te bañas todos los días, es importante que tú limpies tu mente todos los días. Y eso lo haces meditando. La meditación tiene la facultad de cambiar las estructuras cerebrales. Entonces, por ejemplo, hay una amígdala cerebral, hay unas estructuras que están en nuestro cerebro que se llaman amígdalas, y ellas son las responsables de reaccionar ante situaciones de estrés. Cuando estamos sometidos a una vida de mucha tensión,
ellas crecen, pero la meditación hace que esas estructuras se disminuyan. Entonces fíjense cómo no solamente eso, sino que también la meditación estimula nuestro hipocampo. Nada más con meditar. Ahora bien, ¿cuánto tiempo meditar? ¿Cómo meditar? ¿Qué tipo de meditaciones? Bueno, vamos a hablar de eso un poquito. El tiempo es variado. Recuérdense que la meditación implica prestar atención, es un ejercicio de atención. Entonces, podemos meditar desde 5 minutos hasta 1 hora, días, si quisiéramos. Pero lo importante, más que el tiempo, es la calidad de la meditación que nosotros podamos tener. Que esas meditaciones nos permitan realmente enfocar nuestra atención. Les digo por experiencia propia, para mí a veces 10 minutos es suficiente y a veces requiero de media hora porque ando con la mente como un caballo. Entonces, depende de la calidad de la atención que nosotros logremos prestar, es el tiempo que meditamos. Saludos por aquí a Mira que se incorpora. Ahora bien, ¿qué tipos de meditación hay? Existen distintos tipos de meditación. Hay meditación en mantra, hay meditaciones en el silencio, hay meditaciones que tienen como objetivo la visualización. Podemos experimentar cuál de ellas nos resulta beneficiosa, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo principal es enfocar nuestra mente, observar con atención y en función de eso emprender cambios de ser necesario. Ahora vamos a hablar de la espiritualidad. Y la espiritualidad es un aspecto hermoso porque nos permite vincularnos de una forma trascendental con eso que nosotros consideremos que es importante y valioso para nosotros. Nos brinda un arraigo y también un sentido de vida. En ese sentido, entonces, cuando vinculamos la meditación con la espiritualidad o cuando desde la espiritualidad llegamos a algo que se llama estado alterado de conciencia, los seres humanos ingresamos, yo creo que como que a otra dimensión. De hecho, yo creo que, cómo no, yo siento que es así realmente, entramos como en otra dimensión. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Un estado alterado de conciencia es casi indescriptible porque sentimos, es más fenomenológico, es decir, es más del sentido, de cómo lo sentimos. Es un estado en el que sentimos plenitud, en el que sentimos una conexión trascendental con nuestro entorno y con nuestra figura, digamos, de autoridad espiritual. Y podríamos eventualmente observar cosas que de otra manera no observamos. A veces hay personas que visualizan imágenes religiosas o lugares de mucha paz. Esos estados alterados de conciencia se generan porque la glándula pineal segrega un químico que se llama dimetiltriptamina o DMT. Eso se logra en estados profundos de meditación o por la ingesta de algunas sustancias que se suelen llamar sustancias